Nahum Besenil es uno de los artistas más importantes del México de hoy. Con frecuencia, su trabajo tiene claros rasgos autobiográficos y ha sido comparado en múltiples ocasiones con el trabajo de Frida Kahlo. Zenil nació en el estado de Veracruz, en el poblado de Chicontepec, el 1 de enero de 1947. Estudió en la escuela normal y trabajó como maestro de primaria. Su género artístico es el neomexicanismo, el cual podemos ver alrededor de todas sus obras, las cuales, tanto pinturas como plásticas, se encuentran exhibidas alrededor de todo el mundo, así como en su casa cultural en Tenango del Aire, Estado de México, donde hoy en día se dedica a acercar el arte a los jóvenes, dando talleres de creación literaria. El día de hoy tenemos el honor de estar aquí en Tenango acompañadas del artista Nahum, que nos hizo el favor de abrirnos las puertas de su casa, y estoy yo, que soy Guadalupe Patiño, con mi compañera Audrey Alcázar. Y bueno, vamos a comenzar pues platicando un poquito con Nahum para introducirnos más a lo que él hace, a su arte, tanto pues sus dibujos, sus pinturas, como su poesía. Bueno, pues muchas gracias por dejarnos entrevistarlo. Es un gusto y pues un honor estar aquí con usted. Hace poquito pasó el Día de Muertos y usted hizo algo que se hace en el Chantolo hidalguense y de Veracruz, que es la ofrenda. Me gustaría saber por qué lo continúa haciendo. Pues por costumbre, pero primero gracias a ustedes por esta oportunidad de platicar con ustedes, pues. Y sabes que allá en la Huasteca Veracruzana, de donde yo soy, y concretamente de la ranchería El Tecomate, del municipio de Chicontepec. Esta fiesta era la fiesta más grande del año. Yo nací ahí en Tecomate, el rancho de mis abuelos maternos. Y ahí viví gran parte de mi niñez. Yo creo que hasta los 9 años estudié ahí, del primero de primaria hasta el cuarto. Y mi papá fue mi maestro esos 4 años de la primaria. No había primaria completa. Tenía uno que ir a estudiar a la cabecera municipal, a Chicontepec, el quinto y el sexto para terminar la primaria. Y bueno, esos años, como todos los de la infancia de todas las personas, son fundamentales. Yo creo que señalan a uno para toda la vida. Claro. Y una de las costumbres, te decía, más arraigadas y más importantes del año era precisamente el Día de Muertos, que no se le llamaba así, se le dice o se le decía Todos Santos. Uh-huh. Y era pues toda una celebración en la región, algo que ahora no sucede. ¿Cómo que hacían que ya no se practica tanto? Bueno, ya muchas de las personas de allá no celebran, no llevan a cabo este rito que es ancestral, viene desde la época prehispánica. Allá es una zona náhuatl. Yo hablo el náhuatl, lo aprendí allí en el rancho, en la ranchería. Y consistía en todo lo que hacemos aquí en el rancho, en este espacio que se llama Espacio Cultural Rancho Tecomate Coatolco, Casa del Poeta. Tecomate en recuerdo del lugar donde yo nací, donde yo viví esos años que les comento. Y Coatolco es el nombre original del predio.
también es una palabra castellanizada del náhuatl, igual que tecomate. Tecomitl significa vasija, olla, recipiente. Y Huatolco, supongo que significa bosque de tórtolas, porque aquí era una huerta de nogales y hay mucha tortolita hasta la fecha. Y de esos nogales originales que había aquí, solo quedan 3 árboles que mantenemos con mucho esfuerzo. Y cuesta mucho trabajo que un nogal crezca. Han crecido pequeñitos y después se secan, no sé, por el clima, que ha variado mucho también. Sí. Y bueno, esa celebración que te comento daba, mucho que hacer, o sea, había que hacer mucho. En la casa donde yo vivía, la casa de mi abuela materna, en Edina se llamaba, le decíamos mamá Nina, los nietos, los hijos y nietos. Vendíamos, tenía ella una pequeña tiendita, un changarro que así le llamábamos, y ahí vendíamos cositas elementales a los campesinos. Y ellos mismos ayudaban a hacer el altar. Una estructura de otate. El otate es una caña parecida al bambú, muy semejante. Con eso se hacía la estructura del altar, del arco, igual que lo hacemos aquí en este espacio. El mismo diseño, una especie de nicho, que se enflora con las flores tradicionales, el cempasúchil y otra, la mano de león, que así se nombra ya, y la sempiterna, que son esas bolitas moradas que duran mucho. Sí. Y una flor blanca que aquí no existe. Aquí la sustituimos por otra semejante. Pero el altar que hacemos aquí es semejante a la estructura que allá se adornaba, se enfloraba. Y las imágenes que ponemos aquí en el altar, imágenes religiosas, en la parte central, la Virgen de Guadalupe, la imagen de la Virgen de Guadalupe, igual que en el rancho se hacía. Y las imágenes que ponemos aquí en el altar son del altar que en la casa de mi papá, la casa en el pueblo, estaban permanentemente. Así es que nos trae muchos recuerdos. Y la comida es la comida que aún se hace y que aquí se ofrenda, los tamales, el pan especial. En la casa se hacía ese pan especial, mi mamá hacía pan para vender. Incluso hacíamos también las ceras de cera de abeja. Ahí las hacíamos en la casa, por encargo a veces y también para el consumo familiar, igual que el pan. Y pues lo mismo de acá, no había romeritos, que aquí se guisan, se preparan, pero sí los tamales variados, de pollo, de cerdo, de frijol. Ahora aquí nada más se hacen de rajas con queso, Sí. porque somos vegetarianos desde hace 46 años. Entonces eso es lo que se ofrenda, y lo mismo lo que a los difuntitos les gustaba.
bebidas y demás. Sí. Sí, la misma. Y pues con la misma intención de esperar a las ánimas, de pues hacer todo esto en su memoria. Tengo una pregunta acerca de lo que mencionaba del el nombre de su casa. Es Casa Cultural Tecomate. ¿Por qué decidió hacerla una casa cultural? Espacio Cultural Rancho Tecomate, Huatolco, Casa del Poeta. Porque yo trabajé como maestro de primaria 20 años. Entonces eso era mi contribución, ese trabajo era mi contribución a la comunidad. Era más que un trabajo como una especie de servicio social, así lo consideraba. Y cuando llegamos aquí, porque yo renuncié al trabajo magisterial, no podía atender los compromisos de pintura y los compromisos de mi trabajo de maestro. Entonces decidimos hacer promoción cultural desde que llegamos. O sea, para corresponder también la acogida, pues la convivencia con la comunidad, la aceptación de la comunidad como miembros del pueblo. Okay. Entonces yo quise corresponder a eso, contribuyendo pues a la cultura. Aquí conservan también muchas tradiciones, a pesar de la cercanía con la Ciudad de México, con el Distrito Federal entonces, no se han perdido, se sigue. Pero quisimos pues dar la oportunidad a la comunidad de que vieran otro tipo de manifestación cultural, ¿no? El arte, o sea, las bellas artes. Sí. Sobre eso, hace un ratito mencionaba que su papá fue pues su maestro, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo que pues también llegó a comentar que fue quien de cierta forma lo indujo al arte, o que es como un rasgo que tiene heredado. Cuando comenzó, ¿qué artistas, qué pintores fueron los que tomó como inspiración para comenzar con las obras? Ninguno en especial, ningún artista siento yo que hubiera influido especialmente. Después de mis estudios en la Escuela Nacional de Maestros, yo egresé de ahí en 1964. Pasaron 3 años sin saber qué hacer, qué más hacer. Tenía yo ya la idea de estudiar algo relacionado con el arte. Se me ocurrió al principio estudiar actuación, después quise estudiar filosofía y letras, pero no tenía yo, digamos, una vocación bien definida. Pero tuve la oportunidad, antes de ingresar a la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda, de hacer un curso en la Academia de San Carlos. Y estuve poco tiempo porque, desafortunadamente, o yo no sé, por cuestiones del destino, me fracturé por segunda vez la muñeca derecha. Y ya no regresé al taller, pero sí recordé yo a una persona que me había hablado de la Esmeralda.
o sea, la Escuela Nacional de Pintura y Escultura. Y entonces fui, presenté mi examen de admisión y me quedé. Me seleccionaron y me quedé a estudiar los 5 años reglamentarios en la Esmeralda. Pero yo no tenía conocimientos sobre historia del arte más que los que había percibido en la normal. Me inscribí en el turno vespertino, estudiábamos de 6 a 10 de la noche. Ya mis compañeros y la población escolar de ese turno éramos trabajadores, varios ya con familia, padres de familia, y no teníamos clases teóricas, era práctica nada más del dibujo y la pintura, 2 horas de uno y 2 horas del otro. Después estudié yo por mi cuenta la historia del arte. Y supongo que pues, nadie es original, pero una influencia así precisa, concreta de alguien, pues no. Después mi obra la empezaron los críticos de arte a relacionar con la de Frida Kahlo, tal vez por lo autobiográfico, porque yo utilizo con mucha frecuencia, especialmente mi imagen en las obras, o sea, son autorretratos, la mayoría, si no es que toda la producción. Pero esto no ha sido consciente, o sea, yo no tomé a Frida como modelo ni como inspiración, fue una coincidencia. Sí. ¿Y no le molesta esta comparativa que hacen? No me molesta, yo sé que hay mucha diferencia, empezando por la técnica y la temática también, o sea, no, yo creo que lo único semejante es tal vez en la idea de la autobiografía y del autorretrato. Si yo iba a trabajar con mi biografía, pues tenía que tomarme especialmente como modelo, lo mismo que Frida hizo. Pero yo no tenía ni siquiera conocimientos sobre Frida, ni de ningún pintor especialmente. Lo fui aprendiendo en el curso, pues, del trabajo. Y después mi obra la incluyen en lo que Teresa del Conde llamó neomexicanismo, por los elementos mexicanos que aparecen en las obras de la cultura popular, y de eso entonces tampoco ha sido de una manera consciente, es porque así tenía que ser. Yo soy vengo de una zona rural y no podía hacer otra cosa más que representar lo que el medio ambiente me inspira, ¿no? Claro. Sobre eso, usted nos comentaba que pues viene de una educación católica y justo como dice, pues de una zona rural. Entonces usted de alguna forma revoluciona un poco
con su obra al dibujarse, al pintarse y al pintar tan explícitamente, por ejemplo, el cuerpo humano o algunas de las ideas. ¿Cómo fue para usted los comentarios, si es que hubo comentarios, o la opinión de las personas cercanas a usted o de su comunidad sobre la forma de hacer arte que tiene? Sí, afortunadamente, pues yo creo que no he tenido ningún problema con la aceptación de la sociedad, de la comunidad. Yo creo que he tenido suerte con eso. Los críticos de arte me han apoyado lo que yo he hecho. Por eso les hemos dedicado estas salas a la señora Raquel Tibol, a Jorge Alberto Manrique, a Teresa del Conde, a Luis Carlos Emmerich, que aún vive, como agradecimiento por esa atención que le prestaron a mi obra y con los comentarios positivos siempre. Los coleccionistas igual, en la Galería de Arte Mexicano con la que trabajé por mucho tiempo, muchos años, 20 o más años, igual le interesó mi obra, la temática, y gracias a esa aceptación, pues me he sentido cómodo trabajando. O sea, creo que lo importante es sentirse satisfecho con el trabajo mismo y me siento bien, tranquilo conmigo mismo. He hecho lo que he querido hacer según mis posibilidades y son muchos años ya de trabajo profesional. Yo egresé de la Esmeralda en 1972, así es que este año serían 51 años de trabajo profesional constante. Espero continuar haciéndolo. Los últimos años, 6 por 6, ¿no? ¿Cuánto estoy? Por 3, 18 años más o menos. He trabajado ya con la ayuda económica de la beca que me han otorgado del Sistema Nacional de Creadores. Esto lo agradezco mucho porque las ventas ya no son como fueron en esa época de éxito artístico y económico, ¿no? Claro. Hablando un poquito acerca de sus obras que pues ahorita menciona, pues he visto que en muchas de sus exposiciones, diferentes exposiciones, no de una en específico, en muchas de sus obras es muy representativo el corazón. Me gustaría saber un poquito acerca de eso, porque pues como podemos ver en la pintura de aquí atrás, en su obra más bien, tiene pues muchos corazones y a lo largo de toda su espacio cultural, siento que es muy representativo pues esta parte. Me gustaría saber el porqué. Sabes que esto viene desde que yo era niño. Yo empecé a sentir, a creer que padezco de un mal del corazón desde la adolescencia. Cuando estudiaba yo en el pueblo, no sé, esto sucedió tal vez cuando estaba yo en el 6º año de primaria, que tuve una crisis severa del sistema nervioso
Entonces esto me provocaba malestares en el corazón. Eso me dijeron después los médicos, que no había ninguna lesión, que era provocada por la alteración nerviosa. Pero desde entonces yo pensé que padecía de eso, del corazón. Incluso cuando estudié en la secundaria, ya acá en la Ciudad de México, ahora Distrito Federal, pedí como una especie de licencia para no hacer ejercicios en la clase de educación física o en la de natación que teníamos entonces en la secundaria. Y así, entonces, esa creencia, pues, de este mal del corazón, fue que empecé a dibujarlo, a pintarlo. Y desde entonces me gusta la forma, me gusta la idea de pensar que es el órgano receptor y emisor de sentimientos, especialmente el amor. Y por eso me gusta el color rojo, me gusta la forma del corazón. No sé si el que yo dibujo tenga una representación del órgano tal cual, ni sé de dónde lo tomé originalmente, pero lo sigo dibujando tal como fue desde el principio y hasta la fecha. Y el origen pues fue eso, de pensar que yo padecía eso, un mal del corazón. Pero además fue eso que te comento, que creo que sea o no, pienso que sea el órgano receptor de sentimientos. Veo que es muy romántico con sus obras y a lo mejor con su forma de ver la vida. Creo que la ve con mucha esperanza, pero encuentro cierto contraste. Usted desmiéntame, o más bien acláreme la idea, porque también veo que dibuja muchas imágenes religiosas. Podrían ser como pues Jesucristo, representaciones, así como de diablos o demonios, pero todas, o sea, pues es un autorretrato. Mi pregunta es ¿por qué? ¿O no cree que esto llegue de cierta forma a ofender a algunos creyentes, a algunos católicos? Posiblemente. Yo hice una serie de reflexiones también, pensando que ninguno tenía una idea precisa de cómo había sido la cara de Jesús. Que cada quien, que los artistas que lo habían pintado, lo pintaban según su idea. Y yo creo que el Padre pensó lo mismo, y por eso me dijo que no me preocupara por eso. Y con con menor sentimiento de culpa, de repente a Jesús, con todo respeto, de repente le he puesto los rasgos de mi cara. Okay. Me gustaría, bueno, también platicar o preguntarle un poquito acerca pues de cómo es que usted trabaja, porque además de pues solamente pintar, como ahorita nos estaba mencionando, hace otro tipo de obras que a lo mejor es como su autorretrato con volumen, o también este tipo de obras en las que pues no son tan manuales, sino que son como la mesa, la representación que usted nos comentaba. Me gustaría saber pues más acerca de estos. Usted no tiene estos horizontes de solamente pintar y ya, ¿no? No, a veces sí siento la necesidad
de emplear objetos. Entonces hago arte objeto también y utilizo los objetos ya existentes. Por ejemplo, se me ocurre y recuerdo ahorita una obra que se llama Mírate en este espejo. Entonces utilicé un ropero tal cual y en la parte donde va el espejo hice una pintura con mi autorretrato. Ahorita esta obra se está exhibiendo en Valle de Bravo, que tengo ya una exposición individual. La Secretaría de Cultura del Estado me invitó, del Estado de México, y allá se está exhibiendo esta obra. Y así tengo también un tocador. Ahí representé al Narciso en la parte del espejo, también por invitación en esa ocasión de Teresa del Conde, para una exposición, no sé, alusiva tal vez a seres mitológicos, no me acuerdo bien. Entonces yo hice esa obra. Y así he utilizado los objetos para... Hay una aquí mismo en este espacio que se llama altar, también que tiene las 3 dimensiones, obra de tercera dimensión. Y así en varios arte-objeto he utilizado objetos ya existentes que los he intervenido y los he hecho pues obras de arte. Pero tiene que ser pues igual que toda la obra como una necesidad de representar, de decir. Y el mismo tema y esa misma necesidad me obligan a utilizar tal o cual material. Porque también he utilizado pues el recorte de papel para establecer planos en la obra, sin que lleguen a ser, digamos, objetos más voluminosos. Ajá. Entonces, planos distintos en 3 secciones, digamos, y así. Entonces, porque la misma obra va pidiendo de repente lo que necesita. Sí. Referente al contenido de sus obras, aparte de los corazones, que ya platicamos un poquito, otra figura que se repite constantemente, pues es un poco expresando la sexualidad. No sé si solo, pues, del ser humano, ¿no? Me gustaría saber un poco qué busca, a lo mejor pues varía dependiendo la obra, pero de forma general, ¿qué significa para usted retratarla de esta forma tan, pues, tan transparente? Bueno, es que la religión, igual que la sexualidad, yo considero que son inherentes al ser humano. O sea que son pues algo tan importante que nos acompañan desde el principio de nuestras vidas. Y otra vez, si yo no intentara hacer un estudio de mi propia persona, no hubiera tocado tal vez el tema, ¿no? Pero si estoy hablando de mí, si estoy hablando del ser humano que soy, pues tengo forzosamente que tocar esas cuestiones, esa temática importante, tan importante en el ser humano. Y hacerlo visible, pues, de una manera concreta. Porque al principio yo empecé
a trabajar con la abstracción. Mi primera exposición fue con obra abstracta, en una galería dependiente de Bellas Artes que aún existe, que se llama José María Velasco, que está en el barrio de Tepito, en Peralvillo, en la calle de Peralvillo. Pero la obra abstracta no me convencía del todo porque lo que yo quería era contar mi propia historia, mi propia experiencia de vida. Y si eso es lo que yo pretendo hasta la fecha, pues tengo que tocar pues los temas fundamentales. Y uno de esos, tal vez de los principales, es la sexualidad. Entonces, bueno, ¿considera usted que absolutamente todas sus obras son representaciones de su vida? Porque también yo había visto que usted había comentado que en muchas de sus obras intentaba que las personas también se identificaran. Entonces me gustaría saber si lo hace también pensando en usted y pensando en los demás, o hay obras que también son como pensadas para el público, para que ellos se sientan como más expresados o así. Bueno, yo creo que uno de los objetivos principales del arte es la comunicación. Porque de otra manera, pues no existiría, ¿no? O sea, somos seres sociales y estamos pues expuestos a la convivencia, a vivir en sociedad y a comunicarnos de alguna manera. ¿Y cómo comunicar esos sentimientos que no se ven en la superficie? Pues a través del arte. Y una de las intenciones es eso que les comentaba, mover a la reflexión, al espectador en este caso. Si hay identificación o no, ya depende de cada quien. Cada quien percibe y siente de una manera especial, aunque todos somos semejantes, pero somos también diversos. Entonces habrá quien se identifique, habrá quien no, habrá quien se sienta agredido, habrá quien no, pero eso depende de cada quien. Si consigue uno identificarse con los espectadores, con la mayoría de los espectadores, pues quiere decir que está uno haciendo bien las cosas y que estás llegando en cierta forma a lo esencial. Y bueno, con respecto a esto que nos menciona, pues de que cada quien se representa y en sus obras, ¿no? Depende pues la vivencia del espectador. Me gustaría preguntarle un poquito acerca de... Hay una exposición que fue censurada en su momento, que fue en una semana lésbico-gay, la de la bandera. Me gustaría pues saber si usted cree que actualmente, a diferencia o en contraste de en esa época, cree que ya hay más representación sobre estos temas o sobre esa semana en la que usted pues presentó esa obra. Sí, ha cambiado mucho la aceptación, o sea, la situación en general. Esta obra no fue realmente censurada, hubo amenazas de censura, amenazas de agresión a la obra,
en esa exhibición, no me acuerdo en qué año fue. La directora entonces era del Museo del Chopo, donde se hacían estas exposiciones. Yo participé desde la primera, desde antes de que se hicieran en el Chopo, porque empezó en una pequeña sala de una editorial que se llamaba Penélope, organizada por un joven entonces que se llamaba, él murió, Antonio Salazar. Él me invitó a la primera, que no fue una exposición realmente, sino una serie de conferencias, y mis obras se pusieron solamente como fondo en el espacio ese donde se hicieron las conferencias. Ahí creo que fueron solamente 2 exposiciones o dos semanas culturales. De ahí Toño dejó de organizarlas y pasó a organizarlas otro joven que se llamaba también, murió, José María Covarrubias. Él organizó otras 2 exposiciones, ya a manera de exposición, en el Club de Periodistas, en el centro de la ciudad. De ahí se pasó al Chopo. Yo participé en todos desde el principio. Y esta exposición que mencionas, no me acuerdo en qué año fue, yo presenté esa obra, que es un homenaje a Enrique Guzmán. Enrique Guzmán fue el precursor, el iniciador del neomexicanismo. Enrique Guzmán murió muy joven, se suicidó a los 33 años. Y a él le dediqué esta obra que se llama Oh Santa Bandera, el mismo título que Enrique Guzmán le puso a su obra. Entonces yo tomé la obra de Enrique Guzmán y le agregué una tercera parte, que es la que parecía ofender a algunas personas. Entonces hubo esa amenaza de agresión, de censura. La directora entonces en el Museo del Chopo era Lourdes Monjes, así se llama, y me pidió que quitáramos la parte ofensiva del tríptico, porque hice un tríptico. La quitamos, pero hubo protestas en favor de la libertad de expresión, y la volvimos a poner, y no sucedió nada más. Entonces no fue realmente una censura, ¿no? Sino más bien una amenaza de censura. Y esa obra actualmente pertenece y se acaba de exhibir, no tiene mucho, se exhibió en junio en un espacio en la Ciudad de México, creo que fue en el Centro de la Imagen. Pertenece ya al Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de la UNAM. Ellos la tienen, es de ahí, de la colección del museo. Y la exhibieron sin mayor problema. Lo mismo en el Museo de Arte Moderno, simultáneamente se hizo una exposición en junio sobre la temática LGBT. Y la publicidad afuera del museo, en el anuncio que se pone, pusieron una de mis obras. Y la publicidad en la televisión escrita, y también aparecía esa obra mía. O sea que ha cambiado mucho de las épocas aquellas en que empezamos con estas exposiciones a la fecha actual. Es la primera vez que se hace una exposición sobre la temática en espacios, digamos, oficiales. Porque todas las semanas estas
no sé cuántos se hicieron en el Museo del Chopo, que es de la universidad. Y esta vez, este año, fue en el Museo de Arte Moderno. Lo que quiere decir es que la aceptación es mayor. Y lo vemos en la sociedad misma, en las escuelas, en las familias, en los pueblos pequeños. La aceptación de la comunidad LGBT es mucho mejor que antes. Y esto es benéfico, pues, para los seres humanos en general. Y retomando un poco sobre sus obras, ¿hasta dónde, aparte de la Ciudad de México, hasta dónde han llegado o hasta dónde están? Si es, pues, por lo que entiendo, están dispersas. Bueno, se han exhibido en muchas partes del mundo, en muchas, no sé en qué tantas, pero han estado en muchos países. Esta obra estuvo en Australia. Yo no sé cómo se la llevaron así tan pesada y eso, ¿no? Y ahora se la quisieron llevar a la exposición de Valle de Bravo y no, decidieron no, por el mismo peso y el volumen y por el temor de que sufriera algún daño. Claro. Y no se la llevaron, pero sí estuvo en Australia y así en varios países, en Estados Unidos, participado como invitado especial en la Bienal de Sao Paulo, no tiene mucho. Y allá llevaron la obra esta que mencionamos, O Santa Bandera, homenaje a Enrique Guzmán. Y en muchas partes más, en la Bienal de La Habana, en la Universidad de Nueva York, en muchas partes. El currículum es muy amplio, son mucho más de 400 exposiciones colectivas, unas representativas de aquí de México en el extranjero. Y así entonces ha estado en muchas partes. Y ahora, el miércoles próximo, 22 de este mes, se inaugura en Tlaxcala, aquí en la ciudad, en la capital de Tlaxcala, una exposición mía que viene de una que estuvo en Jalapa y antes en Veracruz, en el puerto, organizadas, coordinadas por las Secretarías de Cultura. Bueno, también, bueno, y acerca como pues de esto que menciona usted, cuando empezó llegó a creer que iba a tener este alcance mundial y cómo se siente pues con respecto a esto. Pues bien satisfecho porque creo que esto quiere decir que la obra ha sido bien aceptada, es una especie de reconocimiento y todo tipo de reconocimiento social pues hace sentir bien al autor. Claro. Y me siento bien, tranquilo. Sé que he estado cumpliendo con una misión de decir, de transmitir, de cooperar en cierta forma al enriquecimiento cultural del ser humano. Claro. Bueno, y ya para terminar con esta entrevista, nos gustaría que nos dijera qué mensaje podría darle a las juventudes actuales acorde a su experiencia o sobre pues las diversidades que a lo mejor están pues un poco reprimidas o
aisladas o sobre los jóvenes que quieren ser artistas pero no reciben suficiente apoyo de su familia o de sus núcleos. ¿Qué podría decirles usted conforme a su experiencia y a lo que le ha ayudado o algo que le hubiera gustado que le dijeran de cuando comenzaba? Yo creo que lo que debemos hacer todos, lo que se debe hacer, es vivir de acuerdo con uno mismo, ser congruente con uno mismo. Que uno tiene la libertad, y debe ser así, de escoger la profesión, la vida que uno quisiera tener. Y luchar por esa libertad, por ese derecho a ser uno mismo, a pesar de todo lo que pudiera oponerse. Cuando la vocación es firme, está bien definida, se debe luchar por llevarla a cabo, por trabajar pues de acuerdo con uno mismo. Ser fiel a uno, a pesar de todo lo que pudiera oponerse. Yo creo que eso es lo que debemos hacer y eso nos permitirá vivir tranquilos con uno mismo y disfrutar de la vida. Creo que debe ser un objetivo, ¿no? Estar bien con nosotros para estar bien con los demás y tener como base de todo esto el amor hacia nosotros y hacia los demás. Seres vivos, existentes a todo lo que es, lo que existe. Señor Naum, muchísimas gracias por permitirnos esta entrevista y por pues abrirse con nosotros, no solamente su espacio personal, sino que su persona. Gracias a ustedes, Muchas gracias. que tengan suerte, que les vaya muy bien, que tengan una vida feliz. Muchas gracias. Muchísimas gracias.